esa tangente hiperbólica del K sub D o el K sub D en cada uno de los casos, que es lo que le daría la celeridad en aguas intermedias. ¿Sí? En el caso de tener que entrar, de hacerlo por parámetro y entrar con el D sobre L, se nos debería dar en ese caso el DS, que es la profundidad, ¿verdad? Porque claro, en este caso algún dato tienen que tener. Lo que pasa es que yo en un ejercicio de esto no les voy a hacer calcular todo esto porque es más complicado. Pero ustedes si miran el apunte en la parte donde está explicado el método de las ortogonales, en el método de las ortogonales tienen que calcular esa celeridad intermedia. En cada paso, ustedes van calculando las celeridades. ¿Cómo las calculan? Con la fórmula de la celeridad que involucra esa tangente hiperbólica del K sub D, del K por D. La profundidad la tienen, el K también porque es un parámetro de la ola, y la tangente hiperbólica, si no la tienen, la podrían calcular hasta también. En esta tablita directamente se las da. Pero ustedes punto a punto podrían ir calculando la celeridad. Hay formas de calcular esa celeridad. Entonces, teniendo esta relación de celeridades y teniendo el seno del alfa cero, porque también es un dato, si no, el ángulo de aproximación lo tenés que saber antes de que empiece la difracción. Eso es medible, eso lo tenés. Lo que no sabes es cómo va a refractar, cómo va a incidir esa profundidad en el escalón en donde vos estás considerando esa refracción. Entonces tu incógnita va a ser el alfa. ¿Sí? ¿Cómo lo despejás? Calculás el seno de alfa, calculás el arcoseno de alfa, para después calcular el coeficiente de refracción como el coseno del alfa cero, que el alfa cero ya lo tenían como dato, lo único que tuvieron que resolver es el alfa para calcular este coseno de alfa. Y después hacen la raíz cuadrada y directamente les da el K sub R. ¿Quedó claro? Sí, está bien. Yo, Daniela, lo que por ahí no logré captar quizás es a partir del K sub S, que es lo que nosotros deberíamos haber Y tomado. después directamente multiplican, porque vos tenés que la altura de ola refractada es K sub S por K sub R por H0. Claro, no me acordaba de eso. Multiplicás esto y ya está. Y tenés la altura de ola en el punto que vos quisiste. ¿Sí? Está bien. ¿Ahora quedó más claro? Es reemplazo. Lo que pasa es que hasta que no lo hacen, no empiezan a entender cuáles son las variables involucradas. Porque yo les puedo decir, sí, el ángulo de la incidente, pero lo tenés que ver. Como hacerles hacer el método de las ortogonales es más tedioso, porque es un método gráfico y hay que calcular mucho, me parecía más fácil que lo apliquen en el método simple, que en realidad son 4 cuentas, pero tienen que ir y ver. El objetivo era que vieran en el dibujo cuál era el alfa cero, cuál era el alfa, cómo era la raíz cuadrada de los cosenos de alfa cero y alfa para calcular el coeficiente de refracción, y después era aplicar un coeficiente de Schwaling, que el coeficiente de Schwaling también sale de acá, es este. Claro, creo que la cuestión que se nos dio es que, si Pero bien era dato. la presentación estaba, creo que en el ejercicio del cuestionario, perdón. No figuraba esta fórmula. No figuraba esta fórmula. Claro, entonces por eso capaz que también no nos... Claro, y no porque yo no les puse toda la fórmula, le puse esta, en realidad, les puse esto para que entendieran de dónde, porque yo dije, esta raíz no se la van a acordar, porque por ahí no se acuerdan si el alfa cero va en el numerador, el alfa va en el denominador. Entonces, traté de ponerles esto para que lo tengan. Quizás arriba tenía, porque yo lo saqué de otro lado, y arriba tenía un H por KR, H0 por KR igual a H, porque solamente tomaba esta partecita de la modificación de la celeridad. Pero para nosotros la refracción
involucraba también el swelling. Tal Se cual. analiza un Entonces, capaz que punto. por eso no nos daba. Porque capaz que Claro, dándolo por claro. ese factor que nos falta, ahí ya llegamos a los 2 y pico, porque estábamos cerca, no estábamos tan lejos, ¿no? Pero Puede ser, lo que pasa es que yo a los que me preguntaron, les dije, es un tema de conceptos, porque acá el tema, cuando yo les expliqué el tema de refracción, la refracción se da junto con el someramiento o el Schwallen. ¿Por qué? Porque se producen las dos cosas juntas y un poco por lo mismo. La sobrelevación del peralte y de la altura de ola y el cambio de orientación se dan simultáneamente por la eh, incidencia que tiene el suelo o el fondo o la interacción entre el fondo y la ola. ¿Mm? La ola que se va a desarrollar a lo largo de toda la profundidad. Eso era un tema conceptual. Tenían que saber que la altura de ola en ese punto tenía que ser igual a los dos coeficientes aplicados por la altura de ola incidente. ¿Sí? Bien. Dani, y con respecto vale. al otro ejercicio, que era el que intenté hacerlo, pero ahí tengo dudas con respecto al K No sé quién que está usa hablando. Geraldina, para si Ah, querés que te bien, den bien, dudas. ya está. No, porque ahora si pongo que quién es el hablante, sé quién me habla, porque si no, no sé quién me habla. El ejercicio, el de difracción de ola. Difracción, sí. Sí, yo ese no entendí qué K. El de difracción es muy simple. Porque eso era, fíjense acá lo tienen. Ustedes lo que tienen que buscar es las líneas del K'. Fíjate que acá, a ver dónde está. Estos son K. Sí. Y les puse el mismo del libro, porque nosotros tenemos otros gráficos de difracción que van a usar en el práctico que son ortogonales, con ejes ortogonales. Sí. Este eje es radial, pero es lo mismo. Lo que tenían que ubicar bien era dónde estaba el obstáculo. Acá tienen el obstáculo, Sí. que se interpone. El eje coincide con el extremo del obstáculo. Acá tienen que contar 1, 2, 3, 4, eso es las coordenadas en función de la longitud de ola. O sea que ustedes tenían un punto XY en algún lado o XR en algún lado, porque ustedes tienen un ángulo y una longitud. Entonces, Claro, a esa longitud había que dividirlo por la longitud de hora para poder entrar en este gráfico. Una vez que entraban, buscaban el ángulo correspondiente y después tenían que buscar la línea de coeficiente K' o K sub D, depende de dónde lo dan, que esté más cercana. Y ahí aproximaban. De hecho, yo para el ejercicio del cuestionario, lo que hice fue tomar uno que pase por ahí. En realidad, si a ustedes les tocara acá, lo que tendrían que aproximar entre el 1,04 y el del 1. Acá, qué sé yo, podría ser 1,035. Claro, yo hice las cuentas y me dio que el de X da 4 metros y el de Y, al ser a 45 grados, bueno, es en la intersección con el ángulo de 45 grados. A ver, para que voy a ver si puedo... Viendo el K me da otro K. Entonces, digo, capaz que no estoy interpretando bien. A ver, para. No me acuerdo pero voy a intentar abrir el cuestionario. Ya que tengo que dejar de compartir pantalla para poder abrirlo. En realidad no tenía mucha complejidad ese.
que entrar acá. Banco de preguntas. Esperen que tengo que encontrar cuál es. No, esta no es. Esta es. Creo que ahí. No, esta no es. Vista previa de la... Ahí está. Esta. No sé si te tocó esta o no. Sí. Pero vamos a hacerlo. Tenemos altura de ola incidente de 4 metros. Con una dirección de 45 grados. Este T0 no le sirve para nada. Longitud de ola 200. La longitud de ola en el extremo, por eso no es L0, es en el extremo, es 200. Si fuera L0, tendrían que buscar si están dentro de aguas profundas o tendrían que trasladar a aguas intermedias, depende de dónde está la profundidad, ¿sí? Y el punto está en 800, o sea que tienen que hacer 800 dividido 200, me da 4, y a 30 grados del extremo del obstáculo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, a 30 grados, estoy acá, este es 30, el K me da 0,3. 0,3 por 4, ¿cuánto les dio? Sí, a mí igual era el otro ejercicio que me dio a mí, pero bueno. 1,2. Bueno, debería dar 1,2. Está bien. ¿Sí? Claro, el mío era el otro ejercicio que daba, creo que daba, no me acuerdo, el H daba 3 metros. Pero es lo mismo, si querés hacemos el otro. Sí. El Pero K, lo que tenían que buscar era la longitud, digamos, las coordenadas. La tabla sería la misma, ¿no? En ese caso la tabla sería, no es la misma, porque esta incide con otro ángulo. No, era otra, en realidad lo que tenías era otro ángulo de aproximación del oleaje, por eso el abaco era diferente. Bueno, pero por eso, porque yo no encontraba, supuestamente en el ejercicio en el que hice yo, el K, porque hice el reemplazo. Un segundito que lo buscamos. Tengo que dejar de compartir pantalla porque si no, no se visualiza. Tengo que cerrarlo, es un problemita, pero es así. Ahora si querés, yo lo tengo acá en vista, si querés te lo comparto. Bueno, dale. Espera que te tengo que poner para que comparta, porque si no, no me va a dejar. Así no. Dale. No te comparto. Ahí está. Compartí. ¿Los demás lo entendieron? Claro, este es el ángulo de incidencia es a 90. Claro. Y acá tenés 5 metros la ola incidente, el ángulo de 90 grados, la longitud de 150 y el punto está a 645. 45 está acá, 600 dividido 5. 150, no. No. 600 dividido 150, ¿no es? 600 dividido 150, tenés razón. Eso da 4. Otra vez. 1. La de 4 es esta. 4 es este y 45. 45 es este. Y acá tenés el K, es este, 0,15. Bueno, y yo haciendo las cuentas da 0,75 el K. 0,15 por 5. ¿Por qué 0,75?
Porque hice al revés, como yo no encontraba el valor de K, despejé el K con el H, que era 3 metros. ¿De dónde despejaste? No lo podés despejar de ningún lado. No, ahora que ya estaban los resultados y vi cuál era la opción correcta del... Ah. Acá dice que... La correcta es 0,75, claro. Claro. Entonces hice 0,75 dividido 3 y da 0,25 el K. No, para. No es 3. Subime un poquito porque no alcanzo a ver el... Bien. Es 5. La altura de ola incidente es 5. No es 3. Digamos, la altura de ola, difractada es igual a la altura de incidente, o sea, H0, que es 5, por K sub D. Si vos quisieras despejar la respuesta, tenés que hacer HD dividido K sub D, o dividido H0. O sea, HD dividido 5 te va a dar. Perdón. 0,15, sí, da 0,15, ahí está bien. Está. Claro. Bien, me confundí. Claro, no, estaba tomando la... Tenés que poner bien la fórmula y despejar desde la fórmula si querés saber cuál es una... Pero lo que tenés que saber de esto es que el H difractado es H0 por K sub D. Y de ahí vas. Claro, la altura incidente, la de 5 metros, esta es la que da justo... No, la altura incidente es la altura de ola que vos tenés en aguas profundas, antes del obstáculo. Toda esta zona vas a tener... No es esto, esta es la dirección, la flecha que tenés ahí es la dirección nada más. La ola va a estar en toda la superficie que está en contacto con el obstáculo. Por eso, pero es la ola que está con el obstáculo. Claro. Bien. Es la altura de ola antes de que se modifique por difracción. Claro, bien. Ahí está, ahí entendí. Sin modificar. Perfecto. Gracias. Todos pudieron ver las correcciones que tenían me preocupan algunos de las correcciones del trabajo práctico. ¿Hay alguien de la comisión? No los veo. Paula, sí. De la comisión 2. Creo que es. Déjame ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dame un segundo que estoy conectando ¿cómo es? No hay problema. Yo me preocupó porque fueron ustedes lo que yo no terminé de entender lo que escribieron, por eso no tenía conectado el auricular, por eso. No te podía contestar rápido, perdón. No hay problema. Me preocupaba que me parece que eran ustedes. ¿Era la comisión? Sí, era la comisión de ustedes. Si entendieron cuál era la dificultad con el práctico de mareas, ¿lo pudieron ver? Sí, lo vimos recién antes de la clase de consulta. El tema es que nosotros tomamos Puerto Patrón el canal de Bahía Blanca. Sí, se equivocaron pero igualmente tenían problema con la suma y la resta de las horas y los minutos. Yo no entendí cómo ponían la corrección, digamos, tenían el puerto patrón, cuál era la corrección y cuál era el valor de puerto secundario. Ahí también se hicieron medio maquete que no sé cómo calculaban, ni la amplitud ni la duración de la bajante y de la creciente. No supe encontrar qué era lo que sumaron y qué era lo que restaron en realidad. Chequeen esos números y cualquier cosa, me mandan un mail y hacemos alguna consulta el lunes a la mañana. Me preocupa que lo entiendan para el parcial. Bueno, gracias. ¿Puedo hacer una consulta con respecto a ese tema? Sí. A nosotros nos tocó particularmente, no teníamos que hacer una corrección porque nos tocó Puerto San Blas, que era Puerto Patrón. Sí. Cualquier cosa que se corte, nos volvemos a conectar, porque se me va a cortar. Bueno,
Mi consulta era, en el hipotético, bueno, decía además que como el plano medio de San Blas estaba, no me acuerdo los valores ahora, pero como decir, a 1,22 y el plano de reducción estaba a 1,39, había que hacer una corrección de las pleas y las bajas de las alturas de 17 centímetros. No, eso sí lo evalúas de la carta. Eso es para saber, porque eso es para relacionar la profundidad con la carta náutica que les corresponde. Ahora, Sí. cuando ustedes vean la carta náutica que les corresponde, esas cartas tienen un plano de reducción diferente del que toman para las mareas. Entonces, Ajá. si vos querés saber la profundidad en cada instante de la marea, considerando la profundidad que te indica la batimétrica de esa carta, tenés que considerar esa corrección. Porque Bien. tenés ceros diferentes, eso es lo que te quiere decir. Está bien, pero entonces, ponele, para el caso de las pleas y las bajamar, nosotros no tenemos que restarle esos 17. No, eso es solamente cuando analicen, lo van a utilizar más adelante, cuando ustedes quieran hacer el corte del muelle, que van a tener que unir, digamos, al muelle lo van a tener que ubicar en la carta, en el lugar de la carta donde tienen, y van a ver el muelle o la obra de abrigo. Lo van a tener que ubicar en esa carta. Y van a tener que ver por qué batimétricas están involucradas. En este caso, si tienen que considerar la máxima de la marea, van a tener que evaluar los distintos planos de reducción que tiene la carta y la curva de marea. Bien. ¿Sí? Perfecto. Por ahora es un Por ahora no lo ven. No, es un dato anecdótico. Lo que quiere decir es que tienen distintos ceros, porque la carta se construyó con un cero y la marea se modificó con un cero diferente. Bien, listo. Esa era la duda. Gracias. En realidad les hicimos buscar todos esos datos como para que se vayan metiendo de a poquito en el tema, porque como tenemos relativamente poco tiempo, queremos que vayan haciéndose preguntas. Así como te surgió a vos, me da la pauta para que vos ahora vayas a la carta y veas que tiene un cero diferente con los valores de marea. Y después cuando tengas que proyectar, vayas a fijarte. Igual lo vamos a recordar en ese momento. Bueno. Pero es para que les vayas generando la inquietud de a poco. ¿Alguna otra duda concreta? En general anduvieron bien en el trabajo práctico, no tuvieron inconvenientes. Daniela, discúlpame, tengo una consulta. O si no, te lo hago después cuando termine la consulta del coloquio, no hay drama. Cuando quieras, no hay problema. No, es con respecto al trabajo práctico. Sí. Porque vos tomás sería el puerto patrón, y eso, la misma página te tira las correcciones que tenés que hacerle a tu puerto secundario, digamos. Entonces, eso no, respecto a... Al revés. El puerto secundario te dice qué correcciones le tenés que aplicar al puerto patrón. Y ahí mismo te dice qué puerto patrón tenés. A ver, dame un segundo que te voy a buscar. Puerto Belgrano debería usar como patrón, claro. ¿verdad? Vos tendrías que ubicar primero Puerto Belgrano, o sea, los datos de horas y alturas de Puerto Belgrano. Y a eso le tenés que aplicar las correcciones que te indica tu puerto secundario. Que en el caso tuyo era Rincón de Bahía Blanca, Punta Ancla. Bien. ¿Sí? Entonces tenías que buscar esa. El problema que tuvieron ustedes es que además de eso, ustedes se equivocaron del puerto patrón, porque el puerto que tomaron figura como puerto patrón, pero en realidad no es puerto patrón porque está relacionado con Puerto Belgrano. Si vos te fijas en Canal de Bahía Blanca, dice las alturas están referidas a Puerto Belgrano. También estaban a Puerto Belgrano. El problema es que ustedes corrigieron respecto de a uno que a su vez tenía correcciones. Y las correcciones que tomaron estaban tomadas para Puerto Belgrano, no para el canal principal. Claro. Está bien. Tomamos mal el patrón, digamos. Claro. Y lo que tienen que tener mucho cuidado, esas son cosas que sí tienen que prestar atención. Si ustedes se fijan, cuando entran al puerto secundario, abajo del título les dice el puerto patrón al que está asociado. Sí. Ese es de donde ustedes tienen que sacar las predicciones. Siempre, sea cual fuere, tienen que sacarla de ese. Bien. Sea cual fuere el puerto secundario, ¿verdad?
Claro, porque si no, no tendría sentido las correcciones, digamos. Exacto, porque estás corrigiendo respecto de otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, por eso te va a dar mal. Les va a cambiar las alturas. Bien. Ya la Y amplitud, después, aparte, fíjate que ya cuando ustedes calculan, porque el problema es que también tuvieron errores en calcular las duraciones, porque si ustedes calculaban las duraciones correctamente, les iban a dar unas duraciones de 7 horas y pico y otras de 5 horas. Eran medio muy raras, le iba a quedar muy desarmada la curva de marea. sí, igual creo que la curva quedó bien. Les quedó bien porque calcularon mal las amplitudes Genial. y las alturas y las duraciones. Fíjate que están mal calculadas. Ojo, eso sí es para todo, para que lo tengan en cuenta. Ojo, que cuando le ponen correcciones, que dice 0, 2 puntos, 22, arriba, en la tablita de correcciones, le dice horas y minutos. 0 horas, 22 minutos, no es lo mismo que 0,22 horas. No, está bien, Porque, son 22 minutos. claro, no, pero 0,22 horas es otra cosa. Son 6 por 2, es 12 minutos. ¿Mm? Les va a Ah, dar entonces menos. es coma. Claro, no es 2 No, no es puntos. coma, no es coma, es 2 puntos. Y bueno, entonces Espera, deberías restarle los 22 minutos a tu horario, digamos. sí, Si son 4 no horas, sé serían... pero depende cómo lo metas en la calculadora o cómo No, no, lo pongas. restá a ojo, digamos, sin calculadora. Entonces le erraron porque no tomaron sexagesimal, porque los números les dieron muy raros. Bueno, Yo soy de hacer a mano los números. Ojo que tienen que restarle a 60, le tienen que sumar 60 minutos para poder restar. Y si no están cancheros en eso, le pueden cometer errores. Hubo varios que tenían errores en la parte de las horas y los minutos. Fíjense en eso. bueno, joya. ¿Mm? Porque Una si no, pregunta. también la duración y si les da mal la duración, por más que tengan bien la amplitud, la curva se les va a ir deformando, no les va a ser la misma. Claro. No sé quién iba a hablar. Yo, Guadalupe. Si hay algún ejercicio en el parcial con respecto a mareas, ¿nos van a dar los datos o tendremos que buscar nosotros en la tabla? Eso, No mándele sabes. un mail a Pablo, porque lo va a hacer Pablo el parcial, y no sé Ok. cómo lo va a hacer. Bien. Yo me voy a ocupar del coloquio y Pablo va a hacer el parcial. Me dijo que se iba a enganchar más tarde, porque estaba en una reunión. Si no, mándele un mail para preguntarle, Bueno, porque lo va a hacer Pablo, y no sé cómo lo va a hacer. En cuanto a duración, Eso Daniela, te iba a ¿tenés preguntar idea también. de si van a volver a hacer 20 preguntas como en el cuestionario? Porque también estaría Sí, bueno contar con un poco de tiempo, porque algunos, por lo menos con el tema de las preguntas como las que estuvimos hablando recién, demandan un tiempo de proceso de que vos tenés que fijarte bien cómo estás metiendo el numerito, porque si no... para el parcial van a tener más tiempo. Perfecto, El cuestionario yo ya les conté que es una revisión, es como perfecto. para ir viendo cómo están ustedes. Les Bien, sirve, digamos, el cuestionario a mí me sirve para ir viendo cómo van, se puede recuperar. En el parcial hay más involucrado, porque hay nota involucrada. Entonces van a tener más tiempo, quédense tranquilos que no van a tener que estar apurados. bárbaro, buenísimo. ¿Sí? Y en cuanto Lo a mismo para el cantidad, coloquio, lo mismo para claro, el coloquio, van a tener más tiempo. Cuando está involucrada una nota que tiene que ver con la materia o con el cursado, les vamos a dar un poco más de tiempo. ¿Mm? buenísimo, bárbaro. Esto Genial. porque era un Una cuestionario consulta. rápido para ir testeando. A mí lo que me interesaba es saber si lo entendieron o no. Y además, para generar en ustedes la pregunta. ¿Sí? Sí. Entonces lo que es parcial es lo que se hizo en práctica, lo que sería, por ejemplo, lo que preguntamos recién, refracción, difracción, todo eso no entra en parcial, eso iría a coloquio, si Eso entra o iría a no. coloquio. Exacto, eso entra en el coloquio. Bien. Lo que entra, los hilos de marea, pueden tener que calcular una parte de una altura de marea, no toda la curva, quizás tengan que calcularla en un momento, Claro. en un Sería instante. como una fracción del trabajo entero que hicimos para el mismo. Exactamente. Sí, está Ustedes bien. solamente tendrían que entrar con la diferencia de tiempo o con la diferencia